Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la práctica 10 de la asignatura de Construcción de Carreteras 1, lo que vamos a determinar cuál es la velocidad específica de la ruta que estamos evaluando. Correspondiente a la velocidad específica. Bien, pues la velocidad específica es aquella velocidad a la que operarán los conductores en cada elemento geométrico que se utilice. Esta velocidad puede diferir hasta en 20 kilómetros por hora de la velocidad de diseño del tramo homogéneo y no podrán ser menores a esta. La velocidad específica reemplaza a la velocidad de diseño en cada elemento geométrico del trazado. Por tanto, el radio mínimo, distancias de visibilidad entre tangencias, etc., deben ser calculados en base a esta nueva velocidad, que es la velocidad específica. Para la elección del valor de la velocidad específica, primeramente nos basamos en el TPDA calculado anteriormente. Con este TPDA nos basamos en la normativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del MTOP para escoger el valor de la velocidad de diseño. Escogemos el valor de diseño en base a la clase de carretera, en este tipo es de clase 3, y en base también al terreno, al tipo de terreno que sea terreno plano, terreno ondulado o terreno montañoso. En este caso tenemos una carretera de clase 3 con un terreno montañoso, por lo tanto la velocidad de diseño recomendada que vamos a escoger es de 60 kilómetros por hora. Posteriormente, se debe obtener los radios mínimos para la velocidad en base al peralte necesario. En este caso tenemos una velocidad recomendada de 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, según la normativa del MTOP, corresponde a un peralte del 10% para la velocidad mayores a 50 kilómetros por hora y un radio mínimo de 110 metros. En el programa de Civil 3D, pues lo que hicimos fue hacer un alineamiento y completamos, luego de completar esto, evaluamos las características para establecer la velocidad adecuada en cada curva y tramo recto entre tangentes. Como se muestra en la figura, se presenta el alineamiento diseñado cumpliendo con las especificaciones de un radio mínimo de 110 metros y longitudes entre tangentes superiores a 60 metros. Luego, en el programa utilizamos las etiquetas para que nos determine cuánto es la longitud de cada tramo y el radio mínimo, y también se determinó la velocidad específica en los dos sentidos, como es AB y BA, considerando una velocidad de tramo homogéneo que es de 60 kilómetros por hora. Luego de esto nos regimos al texto guía del ingeniero Yasmani García y la tabla del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con esto concluimos que debido a que no se encontró entre tangencias superiores a 400 metros, no se produjo una variación en las velocidades, por lo que todas se mantuvieron en 60 kilómetros por hora. Y el peralte se estableció en un 10% conforme a la tabla del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tomando como referencia el tránsito promedio actual calculado. Ya que tuvimos esto, ya que teníamos la velocidad específica y el peralte, se determinó que el radio mínimo es de 105, como se puede observar en la tabla del texto guía. Sin embargo, no se rige simplemente a la velocidad que podemos encontrar en una sola vía. De hecho, también se puede mejorar incluso porque tenemos en cuenta la capacidad de velocidad que pueden llegar los conductores. Asimismo, crear curvas de más amplitud teniendo en cuenta la misma cantidad entre tangencias, para lo cual el cálculo debe ser eficiente nuevamente utilizando la tabla de velocidades en donde constan las deflexiones y las entretangencias, siempre y cuando podamos aumentarlas a estas a un 1.5% de la curva anterior. Es decir, el radio mínimo que pasaría de 100 a 150 como máximo y viceversa para reducir las velocidades. Esto nos ayudaría mucho a tener una contingencia mejor en velocidades ya de diseño o velocidades de operación que puede tener el conductor.
Como último, estos resultados y estos cálculos se van a tener que hacer una iteración de veces tanto de ida como de vuelta para que se cumplan todas las funciones de la curva y los requisitos de velocidad sean los correctos. Siempre y cuando vamos a ir cambiando dentro del programa o eliminando o agregando con curvaturas como a radio para que las velocidades tengan a atender la misma velocidad de ida y tanto de vuelta para que sea eficiente dentro de ese control. Asimismo, podemos asegurarnos que el uso de las deflexiones en los cálculos tiene que ser siempre de acuerdo a como nos especifica la normativa, con un peralte del 10% y con una velocidad inicial de diseño de 60 kilómetros por hora.